Cuando el Titanic se hundió en el océano, llevaba más personas de las que podía salvar, entonces muchas de estas personas desaparecieron en el océano. Pero ¿cómo es esto posible? O sea, se tienen registros de cuántas personas fueron al Titanic y la verdad es que la cantidad de personas que fueron al Titanic no coincide con la cantidad de personas que dicen haber encontrado cuando llegó el equipo de rescate. Y eso hizo que mucha gente se preguntara qué fue lo que pasó o qué fue lo que realmente le hicieron a los cuerpos de todas estas personas. Bueno, pues la respuesta es que están desaparecidos, pero ¿cómo es que pudieron desaparecer tantas personas? Bueno, la respuesta es obvio que va a ser interesante. Y es que no estamos hablando de un barco cualquiera, estamos hablando literalmente del barco que se supone que tendría que ser el barco más cabrón de todos. O sea, es como la Coca-Cola de los barcos, el Wayfair de YouTube, ¿sabes? Es literal el barco. Y pues si no sabes bien a lo que me refiero, te voy a platicar un poco de la historia del Titanic. Bueno, pues se supone el Titanic era un barco, o más bien un transatlántico británico que estaba destinado a ser el mejor y más grande de todo el planeta. De hecho, cuando lo terminaron de construir se volvió el más grande bote de todo el mundo, y es que neta era una cosa bastante gigantesca en su momento. Claro, hoy en día, gracias a todo el avance que hemos hecho en el área del diseño industrial, la verdad es que podría considerarse como un barco grande mediano, porque hoy por hoy tenemos cientos de navíos muchísimo más grandes que este. Pero a ver, la historia del Titanic empieza más o menos en 1907, cuando a varios empresarios constructores de barcos empezaron a construir tres diferentes que fueran como los más grandes barcos jamás realizados por el hombre, con el mayor capacidad que se pudiera tener y con los más grandes espacios y los más lujosos, que aparte de todo fueran los más representativos del mar. Y es que neta, este era su objetivo, así que el Titanic empezó siendo el primero de los tres que iban a construir. Ahora, se supone que lo que empezaron a hacer fue que el diseño del Titanic se tardó más o menos un año en poder finalizarse, y nuevamente, como que querían que fuera lo primero de tres mejores barcos del mundo, pues empezaron a hacer cosas que nunca habían hecho antes en cuanto a un barco se refiere, y es que debido al gran tamaño tuvieron demasiados cambios de diseño en comparación con un bote normal. De hecho, como igual querían que fuera de los más resistentes y los más lujosos de todo el mundo, empezaron a meterle nuevos materiales, aceros más resistentes y nuevos diseños supuestamente más seguros, y que harían que este barco fuera simplemente imposible de que se hundiera. Obviamente ya no sabemos la historia de cómo termina todo esto, pero en su momento créeme que todos le tenían muchísima fe y esperanza a este barco, porque literalmente era lo más caro y grande que el hombre había fabricado en muchísimo tiempo, y aparte de todo era un logro del diseño. Es como hoy en día vemos a los supercoches de todo el planeta, que cada vez son más lujosos, más rápidos y en general son mejores que los autos del año pasado. Y cada vez son más caros. Pues imagínate que era exactamente lo mismo con el Titanic. Era como el mejor y más grande nuevo barco disponible en el mercado. La verdad es que se creó mucha expectativa y la prensa en todo el mundo quería ir a la primera embarcación del Titanic, o al menos querían subirse aunque sea una vez. Y la neta es que está cagado porque después de todo, pues ya, sabemos que el Titanic se terminó hundiendo la primera noche que salió del puerto. O sea, no pudieron ni siquiera contener su primera promesa. Literal sí se hundió, aunque no fue causas naturales o porque algo fallara, sino porque se supone que el barco, al ser también de los barcos más nuevos de todo el mundo, era también uno de los más rápidos. Así que bueno, estar navegando en plena noche no era realmente la mejor idea, porque se supone que complica la vista y pues termina chocando contra un iceberg. Esperen, de hecho eso fue lo que pasó, y lo peor de todo es que cuando pasó todo esto y que se hundió, la compañía admitió que tuvo que comprar materiales más baratos en su construcción porque se estaba volviendo demasiado caro. Pues bueno, ya se hundió y la compañía terminó siendo demandada por cientos de personas que sobrevivieron al Titanic. Y todo esto precisamente nos trae la historia de este video. ¿En dónde quedó tanta gente que murió en este accidente? Bueno, pues imagínate que cuando pasó el accidente del Titanic, que este ocurrió en plena noche, estaba demasiado oscuro y aparentemente no había tantos botes ni tantos salvavidas para las más de 2200 personas que estaban a bordo al momento del impacto. O sea, sí hubo tiempo de poder salvar a muchísimas más personas de las que se salvaron, pero te tengo una mala noticia. Como siempre, somos unas mierdas de personas y el barco estaba dividido en tres clases. Tercera clase, que era como para la gente trabajadora o personas de bajos recursos. Segunda clase, que era para la gente que podía costear boletos un poquito más caros y a cambio había más beneficios. Y después estaba primera clase, que pues como te lo puedes imaginar, solamente la gente rica podía pagar este boleto aquí. Y se supone que estaba llena de gente de las clases más altas. Bueno, pues cuando pasó el accidente, supuestamente la historia dice que los primeros botes en salir del océano fueron botes con gente que estaba en primera clase. Pero espera, eso no es todo. Literalmente ya cuando estaban en el agua, supuestamente esta gente le estaba pagando a los que estaban a cargo del bote para que no dejaran subir a más gente. Y bueno, menos gente de clase más baja, neta, somos una mierda de persona. O sea, ya ni porque
que estaban muriéndose ahogados y por el frío decidieron salvar a estas personas que lo necesitaban muchísimo más. Incluso, y esto es algo que sí se sabe que pasó, es que había botes que, por ejemplo, cabían, no sé, 50 personas, pues resulta que solamente iban 10 o 15 y ya no dejaban subir a más porque tenían miedo de que salvar a otras personas hiciera que todos quisieran ser salvadas, y eso pues no estaba bien, neta, no sé, estuvo muy culero eso. Bueno, pues al día siguiente del impacto, que fue 4 días después de zarpar al mar, murieron más o menos unas 1500 personas. Es muy triste porque sí, así como en la película de Titanic donde sale Leonardo DiCaprio, muchísima gente murió de frío por las aguas heladas, les dio hipotermia y en cuestión de minutos ya no estaban respirando. Aparte de todo, estos cadáveres, o se cree que al menos unos 1000 terminaron en el fondo del agua. Sí, no tuvieron ni siquiera la decencia de subir al menos los cadáveres para darles un, ya sabes, un entierro digno, y dejaron que el agua se los comiera. Aún así, horas después del accidente e incluso hasta días después, llegaron varios barcos para intentar rescatar los cuerpos sin vida de todos los que por suerte quedaron flotando, pero estos eran un número pues demasiado bajo. La mayoría de la gente que murió ese día está en el fondo del mar y se cree que incluso a muchos de ellos, por más que los intentaron buscar, no pudieron encontrarlos, precisamente porque varios peces grandes pudieron habérselos comido. Pero espera, eso no es lo peor de las noticias, porque aparte de todo, toma en consideración que aún así hubo gente que no pudo escapar del barco al momento del impacto. De hecho, por más raro que te suene, en los 80s, cuando empezaron de moda las expediciones al fondo del océano y encontraron el bote, vieron que habían restos de humanos en el mismo Titanic. O sea, pudieron morir ahogados y todo, pero incluso estando a esas alturas, los peces no se los comieron, lo cual es como una escena un poco perturbadora que no quisieras ver. Incluso a estos cuerpos de personas se les han encontrado joyas que siguen estando en sus cuerpos. Por ejemplo, muchos de ellos incluso hasta anillos de sus dedos han encontrado, y hasta con un poco de la ropa que les queda. Pero algo cagado es que también muchas de estas cosas se han ido robando de las personas que están en el fondo del Titanic, y también tesoros que habían como que en el Titanic. Porque bueno, recuerda que muchísimas personas de las que estuvieron en el Titanic eran personas muy millonarias o personas muy influyentes en la sociedad. Entonces, por simple lógica, eran personas que también tenían buena ropa o buenas joyas o buenos accesorios. Y es por eso que también muchísimas cosas que quedaron en el fondo del Titanic también eran cosas valiosas que muchas personas han ido como que poco a poco llevándose o robándose. Entonces, al final, las personas hasta el día de hoy siguen abusando un poco de las personas que murieron en ese trágico accidente y siguen sin respetarlas. Entonces, no sé, está muy culera toda la situación.